gracias al comité organizador de nuestro Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos en la Universidad de Panamá. Es muy importante compartir la experiencia y los conocimientos en un tema que seguramente todos los que están en este auditorio van a poder darle seguimiento porque probablemente es parte de sus actividades diarias, ¿no? El manejo de sustancias químicas es algo cotidiano, no solamente en el ambiente del trabajo, sino también en nuestros hogares y en cualquier parte donde nos podamos encontrar. Nuestro centro de investigación es un centro que tiene actividades de información, investigación, creación de capacidades y conocimientos, y también resultados para la toma de decisiones. Dentro de la formación, actualmente estamos desarrollando una maestría en toxicología con énfasis en toxicología ambiental, toxicología ocupacional y toxicología analítica y forense, lo cual nos ha permitido ir avanzando dentro del punto de vista técnico en este conocimiento. También coordinamos un programa que se llama Salud, Trabajo y Ambiente, que, perdón un momentito, ay, no veo acá. Ese programa permite mucho el proceso de información que estamos manejando hoy por hoy, combinado con el Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Centroamérica y República Dominicana, que atiende los temas de contaminantes orgánicos persistentes, y el Centro Regional del Convenio de Basilea para Centroamérica y México, que atiende el tema de del movimiento transfronterizo de las sustancias tóxicas y de los desechos, fundamentalmente. En este proceso estamos, déjenme ver si puedo, no se puede. Estamos interesados entonces en compartir el concepto de las sustancias químicas y el ambiente laboral. Pero también, para información de los que están acá presentes, desarrollamos un programa que se llama Ofidismo y Escorpionismo, en donde estudiamos los venenos de serpientes y escorpiones, y también apoyamos al personal clínico, al personal epidemiológico, al personal que atiende a labores de campo ante mordeduras de serpientes y picaduras de alacrán. Bien, ¿cómo influye el ambiente en nuestra salud? Ya que estamos expuestos a riesgos en diferentes áreas, inclusive la comunidad, porque hay contaminación de aire, especialmente en los entornos cerrados, en el ambiente al aire libre igual puede haber una explosión, un derrame, algún accidente que nos puede exponer. Hay contaminaciones fundamentales vinculadas al tema del agua, al saneamiento y la higiene, que hace que entonces sea un riesgo para nosotros. Por tanto, es un cuidado permanente que hay que tener. Agentes químicos y biológicos, porque estamos hablando ahora de bioseguridad, y la bioseguridad luego vamos a concretarla en este tipo de agentes. También hay procesos de importante influencia sobre nuestra salud vinculados a la radiación, al ruido, las prácticas agrícolas, el tema urbanización en nuestros entornos, viviendas, carreteras, los riesgos laborales generales, y por supuesto, hoy no podemos dejar de hablar del tema de riesgo por el cambio climático, justamente por los cambios que estamos viviendo en este momento. Tenemos que hacer entonces por nuestra salud, ¿verdad? Para que todos colaboremos a lograr un medio ambiente más saludable, reducir el carbono, utilizar el transporte público principalmente, las tecnologías combustibles limpias en cocinas, en iluminación, la exposición laboral y mejorar las condiciones de trabajo, que es el
fuerte de exposición ahora. El acceso al agua salubre y saneamiento adecuado, el consumo y uso o manejo de agroquímicos, minimizando entonces el uso de aquellos que son muy nocivos. De hecho, hay muchas regulaciones hoy por hoy. Adoptando medidas que fomenten la protección solar por el tema de las radiaciones, el consumo de tabaco y la exposición al humo también. Hoy por hoy Panamá es uno de los países que tiene una legislación altamente eficiente y que ya ha dado muestras a nivel mundial por este control del tabaco y del humo del tabaco. Incorporar entonces las políticas para crear entornos saludables y prevenir las enfermedades. ¿Y de qué enfermedades nos estamos hablando? Que de alguna manera están relacionadas con el medio ambiente. Accidentes cerebrovasculares como una de las primeras causas, según lo que ha descrito la Organización Mundial de la Salud. Cardiopatías isquémicas, lesiones no intencionales, pero fíjense, cáncer y enfermedades respiratorias. Todas estas 5 principales patologías forman parte hoy por hoy, no de un tema nada más de hábitos de vida saludable, sino también de cuidado de nuestro medio ambiente. Bioseguridad es el conjunto de información que vamos a estudiar aquí en una palabra compuesta, conjunto de todos los seres humanos, el bio, y la seguridad que eso genera, y en sí es seguridad para la vida, y que últimamente ya la hemos tenido muy presente por el tema de COVID, pero que no solamente se va a ver el tema de bioseguridad, nada más viéndolo desde el punto de vista de un patógeno o un agente biológico. También se habla de la seguridad, cuando es químico, de la seguridad química. Entonces, hay factores físicos, biológicos, como digo, los químicos y los psicológicos que pueden afectar la salud en un ambiente tanto laboral como comunitario. Y dentro de los químicos están las sustancias, los polvos, los medicamentos o fármacos y algunos otros irritantes que pueden estar en el ambiente laboral y demás. Los factores accidentales, aquí está el tema del alcohol, las drogas que habíamos hablado hace rato, y las situaciones de riesgo, dependiendo del área donde usted se desempeña, que hay actividades, hay puestos de trabajo, hay tareas que algunas tienen más riesgos que otras, ¿verdad? Y que cada individuo tiene que estar claro de cuáles son sus condiciones de tipo genéticas, nutricionales, de su forma y personalidad, su edad, su sexo y las patologías o la morbilidad que tiene. Por eso es importante que esas características individuales ustedes no las dejen por fuera de un análisis de los factores ambientales que pueden incidir en la bioseguridad. Entonces, hay accidentes de trayecto y de trabajo, hay enfermedades profesionales derivadas de esa exposición a estos agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, de diferentes índoles, y por supuesto, la parte físico-química que vamos a ir manejando, ¿verdad? Entonces, como entes del sector salud, tenemos que tener estas medidas de bioseguridad para prevenir, ¿verdad? Y proteger la salud, la seguridad personal, no solamente de nosotros, sino de todo nuestro entorno y nuestras comunidades, atendiendo los riesgos a los que ya hemos podido pensar que estamos expuestos, ¿verdad? Existen principios como la universalidad, ¿verdad? Si estoy hablando de biológico, digo de personas infectadas, pero si estoy hablando de químicos, de personas expuestas, todas las personas que están expuestas tienen que tener una atención para evitar mayores riesgos a los que siguen, ¿verdad? De forma que todas se tengan que atender adecuadamente. Barreras protectoras para disminuir el riesgo, ya sea por contacto directo o por algún intermedio de manipulación
e incluso a veces usted ni siquiera lo manipula, pero si la persona que lo manipula no está tomando las medidas de precaución, usted puede estar transitando cerca de esa persona y queda envuelto en un tema de riesgo, porque usted no está preparado, no cuenta con su barrera, no cuenta con sus sistemas de equipo de protección personal, ¿verdad? Y esas barreras, todos conocemos, pueden ser químicas, ¿verdad? Para efecto de control, si estamos hablando de biológicos, tipo sustancias desinfectantes, antisépticos, mecánicos, si hay que trabajar para evitar que se propague más allá, pero las físicas quizás son las que más nos interesan también acá para trabajar con sustancias químicas. Los guantes deben ser los especializados, las mascarillas también. Algunas, como la hemos estado usando ahora por COVID, son importantes para los riesgos biológicos, pero no son las que vamos a necesitar cuando están usando solventes o compuestos químicos que despidan vapores, o que aun cuando no despidan vapores, también pueden volatilizarse o generar alguna nube que hace que nos podamos exponer. Los lentes son fundamentales para evitar salpicaduras y riesgos claros, muy relevantes en la conservación de la salud visual. Las batas o botas o manejo de su vestimenta, dependiendo del área. Algunas personas requieren usar los llamados overall, porque justamente lo va a proteger, ¿verdad? Si lo que yo tengo es un residuo contaminado, sea químico o biológico, tengo que saber adecuadamente su disposición. Si esto no lo estoy haciendo con prontitud, con las medidas adecuadas, con esto, no solamente está usted exponiéndose, sino está exponiendo a sus compañeros de trabajo y incluso a pacientes o a otras personas que puedan estar en riesgo. Bueno, ya le digo que los biológicos no le vamos a prestar mucha atención. ¿Dónde empieza la bioseguridad? De la casa. Cuando se va desplazando hacia su área de trabajo o a cualquier área donde usted se desplace, hacer una diligencia o demás, el mismo transporte que lo lleva, allí puede haber algún riesgo. Y por supuesto el trabajo. Y en el trabajo, ¿qué necesita? Necesita tener claro, cuando usted está manipulando unas sustancias químicas, cuáles son los protocolos. Si usted va a entrar a un almacén de reactivos, si va a estar a algún laboratorio, si va a entrar a algún área especializada donde se maneje algún compuesto especial que tiene que tomarlo en consideración. Su uso de equipo de protección personal, mantener siempre con el cuidado correcto las sustancias que tiene que usar y manipular, ¿verdad? Los guantes, los objetos punzocortantes no deben estar tampoco vinculados a un riesgo además del químico. Cualquier problema que se le presente debe de ser controlado usando estos principios. Eliminar, sustituir, si lo existe, aislar, si en caso tal hay un peligro fuerte, a la parte física, ingenieril, cómo rediseñar las áreas para que la circulación o el lugar donde esté ubicado ese compuesto químico o esa sustancia tenga menos posibilidades de generar un accidente o una exposición. Administrativamente se pueden hacer también controles que haga que existan las señalizaciones, el trabajo sea rotativo, que el que esté vinculado con una manipulación no esté en una forma de exposición constante, sino alternativo. Y por supuesto, todo el equipo de protección personal. Este es un triángulo invertido porque la clave de que toda bioseguridad debe descansar está, además de los primeros 2, 3 y 4, el 6, la bioseguridad dado por el equipo de protección. Muchas veces se plantea que es muy incómodo, genera otros problemas, produce una serie de agotamientos y demás. Busquemos la manera de no prescindir de él por esas incomodidades, sino otras alternativas, otras
formas de irlos portando, porque el accidente con una sustancia química puede suceder en cualquier momento. Entonces, hay que hacer labor preventiva, donde medidas de protección colectiva son fundamentales para que se desarrolle, ¿verdad? Y nos aseguremos que tenemos todo, no solamente la bioseguridad individual, sino colectiva. Y sobre todo la actitud que debemos manejar siempre. Usted conoce la información, usted sabe el riesgo, usted conoce los peligros, usted conoce los detalles que esto le pueda exponer, no lo subestime, manténgase siempre atento. Cada persona es responsable no solo por la propia bioseguridad, sino también por la de sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus amigos y todo, ¿verdad? Aquí más importante es la actitud para poder hacer frente a un riesgo infeccioso o químico. Y el accidente de trabajo va a ocurrir en cualquier momento, pero cuando tenemos la probabilidad de que se junte todo, cuando estoy ante una condición insegura, con una actitud poco adecuada o pensando que nunca va a pasar, que eso hemos pasado muchos años y nunca pasó, entonces ya me relajo y no pongo las precauciones. ¿Y por qué? Porque el riesgo siempre está presente. Siempre está presente porque está el químico ahí o está la sustancia allí. Y cuando se juntan estas tres, que hacen este punto de convergencia, ahí es donde ocurre el accidente de trabajo. Entonces, los sistemas para identificar qué tan alto es el riesgo, hoy por hoy existen las etiquetas especializadas para que podamos saber qué tipo de riesgo estamos enfrentando. Si es un riesgo de inflamabilidad, de reactividad, si es un riesgo a la salud, ¿verdad? Esta herramienta es clave. Usted la tiene que identificar en las etiquetas de los productos, con estos niveles de colores y con estos niveles de leyendas que nos van a permitir entender estas realidades. Y el transporte, la manipulación, el lugar donde se ubiquen dentro del almacenamiento, también es parte importante de todos estos colores. Así que va a llegar un punto en donde usted, esto ya será motivo de otra capacitación, tiene que entender qué hace cuando tiene una etiqueta con un triangulito, un rombo rojo, el amarillo, el blanco, el azul, ¿verdad? Entonces, la gestión integral de las sustancias y sus desechos peligrosos son sumamente importantes para disminuir los riesgos. Entonces, un ambiente de control, sus actividades que sean también de control, que la información y la comunicación esté adecuadamente estructurada a través de sus gestiones, que existan los monitoreos, que a veces esto no le damos importancia. Si esto no lo tenemos articulado, nunca vamos a tener las consideraciones necesarias para decir que estamos evaluando y estamos manejando los riesgos en nuestro ambiente laboral. Entonces, este círculo es clave de seguirlo manejando. ¿Qué pasa hoy por hoy? Desde el año 2011 se planteó esta forma de representación del impacto que tienen a la salud por los químicos. ¿Qué vemos? En los hospitales, en los cuartos de urgencia, en las clínicas de atención, vemos las intoxicaciones agudas, cuando hay una cantidad muy alta del químico, ya sea que se escapó, se quebró el frasco, hubo un fuego, o una situación ambiental de una inundación o de algo, una pared que se derrumbó, lo que sea, y que allí adentro había químicos. Entonces puede haber una exposición o por aire, por agua, por alimentos, o incluso puede que alguna persona lo ingiera inadvertidamente, accidentalmente, y genera una intoxicación aguda. Eso es lo que llega a los cuartos de urgencia. Y fíjense que es la punta de esta representación. Pero lo más grande que hay
y que está en la base de todos estos procesos son enfermedades por exposición crónica en el trabajo que generan concentraciones bajas, pero por tiempos prolongados, y causan entonces unas enfermedades que a veces el paciente va y recibe cita, le hacen exámenes, él se siente mal y nadie dice qué es lo que le está pasando, porque los procesos crónicos de exposición a sustancias químicas a veces son difíciles de diagnosticar. Entonces, otro nivel de enfermedad es cuando no solamente está hablándose del ambiente laboral, sino que está en su entorno del ambiente comunitario, ya a nivel de la población general, ya cuando usted vive en una determinada comunidad en donde de alguna forma, ya sea que está cercana a áreas de plaguicidas, está cercana a áreas de algún tema de uso de químicos o de diferentes actividades industriales o de demás, entonces ya empiezan a haber sujetos que se enferman en esa comunidad. Y entonces el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social genera una alerta porque en tal lugar hay un alto índice de pacientes afectados por tal o cual aspecto, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, es lo que nosotros decimos que los efectos se manifiestan, ya llegan a un umbral. Pero mientras esto no está establecido, hay efectos adversos, cambios psicológicos, fisiológicos, patológicos, que solamente se van a evidenciar si ya hacemos estudios específicos que investigan el problema. Porque todavía aquí la lesión que se pueda estar generando no llega a manifestar efectos adversos a la salud. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes como trabajadores de la salud y como profesionales del área tengan claridad de que se debe de hacer con tiempo la prevención, no esperar a que haya la lesión. Entonces hay convenios de sustancias químicas como Rotterdam, Basilea, Estocolmo, Montreal, Minamata, que se han firmado con los diversos gobiernos a nivel de Naciones Unidas como promotor de este tipo de tratados internacionales, para que los países hagan lo que se necesita con plaguicidas, con desechos, con COPS, con mercurio, con agotadores de la capa de ozono y por supuesto con sustancias que se usan como armamento químico para destrucción masiva, y de forma que evitemos estos riesgos, evitemos esto y que cooperemos todos a nivel gubernamental como a nivel de ciudadanía, ¿verdad? Entonces, la protección a la salud de los trabajadores, de la población en general, es una herramienta fundamental para el manejo integral de las sustancias químicas y sus desechos y sus acciones en salud, con estrategias, con acciones, con procesos, con normas, con inspecciones, con estudios, con vigilancia. Todo eso es parte de un proceso, y en el área en la que ustedes se desempeñan de la bioseguridad, ustedes deben tener una cadena trazadora de información justamente para no esperar a que sus compañeros o ustedes estén enfermos para entonces ir a atenderse. No, tenemos que evitar el riesgo. ¿Por qué? Porque hay la exposición a las sustancias tóxicas, puede ser a nivel ambiental o puede ser a nivel ocupacional, ¿verdad? Que es ya la exposición a los trabajadores. Uy, ¿qué pasó? Entonces, por la parte industrial, es importante el ambiente de trabajo, en donde tenemos que verificar las concentraciones que hay de este agente tóxico en el ambiente y comparar los límites de exposición. Tenemos que vigilar el trabajo mediante estos signos y síntomas, así como la realización de exámenes periódicos. Se habla de un examen preempleo y de un examen durante la exposición. ¿Cuántos de ustedes se lo han hecho? ¿Cuántos se lo están haciendo? Por favor, se los invito a reflexionar e incorporarlo en su día a día de sus actividades, ¿verdad?
Tenemos que saber a qué tóxicos nos estamos exponiendo, cuáles son las alteraciones que se puedan generar y la prevención y tratamiento si en caso tal ocurre una intoxicación. Entonces, el papel preventivo es saber si estamos o no haciendo las adecuadas procesos de manipulación para evitar que se libere la sustancia al aire o al ambiente donde están trabajando, ¿verdad? Vigilar que no se superen de esos límites y que tengamos una detección temprana. Son muchas las actividades en donde estas sustancias pueden generar esos cambios, como por el tipo de sustancias que manipulan, ¿verdad? No están las áreas de ustedes, pero ustedes son garantes a su vez, como seguridad social, de los riesgos de todos los trabajadores en las diferentes áreas en las que haya actividad y uso de químicos, ¿verdad? El control de salud de empleo que ya les mencioné, porque estamos ante este ambiente llamado triángulo tóxico, el ambiente, el tóxico y el huésped, que sería el ser humano, y cuando esas tres variables se juntan, estamos ante un peligro posible de exposición a sustancias químicas, ¿verdad? El contaminante químico entonces puede ser orgánico o inorgánico, natural o sintético, que se pueda manejar, transportar, almacenar y que puede ser incorporado en forma de polvo, de humo, de gas, de vapor, con acciones irritantes, corrosivas, asfixiantes o tóxicas para que generen una probabilidad de lesión a las personas que entran en contacto con ella. Por eso es que es importante saber si está o no usted expuesto a ello, si es ocupacional esta exposición al contaminante, para evaluar si hay acciones o respuestas agudas o crónicas, y si son crónicas, tenemos que parar el contacto, tenemos que disminuir el contacto, tenemos que alternar las actividades porque sabemos que ya hay un proceso de acumulación. Entonces, aquí hay una serie de clasificación por efectos a la salud. Por motivo de tiempo no voy a poder darles toda la información que había preparado, pero se las voy a pasar a sus coordinadores para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar, porque por cada uno de estos agentes, según los efectos a la salud, ustedes tienen que tener las medidas preventivas y de precaución correspondientes. No importa que usted no lo conocía hasta ahora, pero a partir de ahora hagan ustedes sus procesos de consideraciones, ¿verdad? Entonces, hay muchas consideraciones relacionadas con la salud, ¿verdad? Si son gases, humos, fibras, polvos, neblina, vapores, ¿verdad? Y ustedes hacen su inventario de sustancias en lo que están en su entorno, cuáles son las que tienen disponible, le buscamos las fichas de seguridad química y hacemos encuestas para ver cómo están las consideraciones en el área, ¿verdad? Son algunas fichas que se pueden encontrar en la literatura, hoy por hoy hay otras, estas son ya más recientes, ahí está toda la información, aquí está quién, cómo hacer el tema de las encuestas, qué está haciendo cuando le toca trabajar con sustancias peligrosas y conocer sus procesos de protección y el derecho que usted tiene como trabajador a conocer qué información tiene que tener disponible para saber sus medidas de control, equipo de protección y todo lo que tendría que hacer si ocurre un accidente, ¿verdad? Un primer auxilio y todos los demás, ¿no? Entonces, aquí les quiero presentar, ¿verdad? Estos son los pictogramas que aparecen en la mayor parte de las etiquetas. Seguramente ahorita se están acordando a los que ven en su área, o los que trabajan en área de anestesia o los que trabajan en algún otro sector. Esas son las fichas, perdón, los pictogramas que los van a ayudar a entender el nivel de riesgo. Y es muy probable, la mayor parte de la exposición para ustedes va a ser la exposición tanto cutánea como respiratoria.
¿Por qué? Porque no esperaríamos que usted ingiriera el tóxico por dos razones. Primero, si lo ingiere puede ser accidental y ese no es el caso, o de intento autolítico. Pero también porque, como ustedes saben, si usted trabaja con químicos, en ese ambiente usted no puede consumir alimentos. Está prohibido consumir alimentos en un laboratorio, en un área de trabajo, en un quirófano, en donde hayan sustancias químicas. Así que por eso digo que para los que están en el área de bioseguridad, la exposición puede ser o cutánea o respiratoria por el humo y la sustancia, ¿verdad? Entonces hay dosis que hay que establecer y conocer para efecto de su tolerabilidad o su admisibilidad, ¿verdad? No voy a poder entrar en todo esto. La intoxicación puede ser aguda, subaguda o crónica, como yo les dije. Su evaluación de exposición va a ser importante con los estándares, con los factores que pueden incidir en eso, especialmente en el aspecto químico, los valores umbrales. El personal de salud ocupacional de la caja le puede hacer esa valoración y usted saber en compañía de ustedes cómo poder manejar esas exposiciones. Seguramente las van a poder hacer muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí están los esquemas que ustedes pueden ir manejando, sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, explosivas. Entonces, aquí están quiénes son, cómo se clasifican y cómo reconocerlas, ¿verdad? ¿Qué órganos entonces van a estar afectados por cada una de ellas? Pero a su vez, ¿verdad? ¿Qué le produce? ¿Cómo lo debe manejar? ¿Qué debe usar? ¿Cómo lo va a manipular? En caso de que haya algún accidente o contaminación, ¿qué puede hacer? Muchas veces el agua es el auxilio para la limpieza, pero hay algunas sustancias que el agua, en vez de ayudar, lo puede quemar. Así que tienen que saber bien todo esto. Si el tema es a nivel ocular, si el tema es a nivel respiratorio, aquí están las medidas de prevención. Ya lamentablemente no voy a poder entrar en esto. Pero como ya les dije, les voy a dejar todas esas filminas para que ustedes las puedan validar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ustedes tengan un programa de seguridad química, que puedan trabajar con sus supervisores, su equipo de salud ocupacional, hacer sus entrenamientos y saber qué actuación hacer ante una emergencia química, ya sea en el área laboral, interna o externa, ¿verdad? Su equipo de protección son importantes y esto es lo que nos interesa para ustedes, ¿verdad? Que ustedes tengan información acerca de la concentración que se están exponiendo al compuesto, cuánto tiempo dura esa exposición y con qué frecuencia se exponen. Eso le va a dar a usted una dosis de ingreso a su organismo y que, sumado a sus factores modificadores como la exposición a otras sustancias en forma simultánea, la susceptibilidad genética de cada uno y datos muy individuales como sexo, alimentación, conducta, personalidad, edad y demás, generan entonces que con esta dosis pueda generarse una enfermedad subclínica. Si la detecto temprano, perfecto. Si no la detecto aquí, entonces eso va a seguir progresando hasta que se genera ese efecto nocivo a la salud. Si de la enfermedad subclínica no la detecto, como les dije, va a progresar hacia el efecto nocivo a la salud. ¿Cómo actúo yo para que esto no se dé? Tengo normas de salud laboral, uso el equipo de protección personal y tengo mis controles administrativos y técnicos aquí, en la fase de exposición. Y eso me va a ayudar a poder entender qué va a pasar con esta dosis. Si hago eso en forma adecuada, estoy haciendo entonces monitorización tanto ambiental como biológica. ¿Por qué? Porque estoy haciéndome los exámenes de laboratorio y demás.
Entro entonces en un programa de detección del bienestar del empleado y con eso entonces yo puedo hacer una supervisión adecuada y si estoy ante un tema de enfermedad subclínica, le damos las medidas que corresponden y el trabajador recupera su salud. Porque al final, si yo me quedo solo con todos estos procesos sin llegar a la parte final del efecto nocivo de la salud y la enfermedad subclínica, yo voy a tener siempre este círculo de que aun cuando estoy expuesto, estoy haciendo mi monitorización ambiental, mi monitorización biológica y mi supervisión general, yo voy a tener un trabajador sano. Y eso es lo que todos necesitamos, que tengamos salud para hacer la productividad y el aporte a nuestro país. Y por lo tanto, esos efectos nocivos a la salud no se debe dar, no se debe presentar. Así que muchas situaciones pueden hacerlo usted concienciar sobre el peligro que tienen las sustancias peligrosas que están en su ambiente, que las acciones que usted haga o que no haga para reducir su exposición a esta sustancia está influida en parte por la percepción que usted tenga de la gravedad del peligro y el riesgo. Las inquietudes personales pueden diferir de la estimación de los que estamos haciendo investigación sobre ese riesgo. Y por supuesto, van a crecer cuando hay reacciones de la gente debido al número de características, los efectos a la salud causados por la exposición. A veces se crea pánico y eso no debe ser. Evitemos los riesgos asociados a las sustancias tóxicas o peligrosas. Por tanto, la labor queda de cada uno de nosotros, tanto a nivel académico, a nivel profesional, a nivel de directivos. Muchas gracias por su atención.